Si puede volver, por favor, con su Biblia a Mateo capítulo 6. Estamos en la sección que Jesucristo habla acerca de los tesoros. Y en Mateo 6, versículos 19 al 21, déjeme leer para usted cómo el Señor Jesucristo nos invita a que atesoremos única y exclusivamente lo celestial. Mateo 6, 19 dice Jesucristo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este es el pasaje que nos ocupa en este día, y la instrucción del Señor Jesucristo es muy, muy clara. No tengas tesoros en la tierra. Dedícate a atesorar cosas en el cielo, únicamente. Tesoros. La palabra tesoro significa lo más valioso, lo que más tiene valor, lo que tú reconoces que es lo más importante en tu vida, tu prioridad, tu posesión más valiosa, tu joya más preciosa. Jesucristo dice: no, no, lo más valioso no lo tienes en la tierra. Mis discípulos, los que son de mi reino, siembran, anclan y esconden sus tesoros únicamente en lo celestial, en el cielo. Jesucristo está diciendo: no hagas algo si no haces esto. No hagas tesoros en la tierra si no hagas tesoros en el cielo. En la mañana pusimos una gran introducción a todo esto, tratando de entender cómo la palabra de Dios enseña esto de una manera fuerte, consistente, repetitiva. Esta enseñanza de Cristo no es aislada. La palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, enseña una y otra vez la importancia de que los que somos del reino del Señor, los que hemos sido salvos, redimidos, justificados por Él, tenemos una distinta forma de administrar los bienes. Nuestro sistema de valor es distinto. Nuestro sistema de valores es diferente al del mundo. Mientras el mundo valora lo terrenal, los creyentes valoramos lo celestial. Nuestro deseo es atesorar arriba, mientras que el mundo desea atesorar abajo. En la mañana vimos cómo esta enseñanza de Cristo se encuentra en la Biblia, tanto en principio, y vimos abundantes textos a esto. Vimos cómo también se enseña en parábola, la parábola del tesoro escondido refleja esta enseñanza del Señor, cómo el hombre intercambió todas sus posesiones terrenales por las celestiales. Y la Biblia también enseña esto en persona. Y es el mismo joven rico de Mateo 19 quien no estuvo dispuesto a cambiar las posesiones físicas por las espirituales. Y saben, hermanos, estamos tratando con un principio que es una verdad que no solo es irrefutable, sino que tiene que estarse repitiendo continuamente. Lo espiritual siempre será más importante que lo terrenal, lo físico. Lo espiritual es eterno. Lo celestial es duradero. Todo lo que tienes en esta tierra se acaba, se funde, se esfuma. Y si tu tesoro, lo más valioso, lo tienes aquí, entonces eres una persona digna de mucha conmiseración, porque sin duda lo perderás. Y si no lo pierdes, te morirás y no lo llevarás. Y como dice aquel refrán español, escalofriante refrán, el féretro no lleva bolsas, ¿cierto? El féretro no tiene bolsas. No puedes llevar nada contigo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No puedes sacar nada y Jesucristo tiene eso en conciencia y por eso enseña: no te hagas tesoros en la tierra, solo busca tesoros celestiales, porque eso es lo que hacen los de mi reino. Ahora, solo quiero tomar un momento para hacer reflexionar cómo esto abunda en las iglesias falsas hoy. Las iglesias verdaderas que enseñan la palabra de Dios sufren porque las personas luchan por buscar lo terrenal y dejan de lado lo espiritual. Y tienes iglesias como la nuestra, tratando de enseñar y de que los hermanos, los creyentes entiendan que lo espiritual es primero,
que lo espiritual es más valioso, que vale la pena perder dinero incluso con tal de ganar lo espiritual. Y una iglesia verdadera lucha por enseñar este tipo de cosas y el verdadero creyente lucha por obedecer este tipo de cosas. ¿Pero te has dado cuenta que hay alguien que saca provecho de esto? Sí, las falsas iglesias. Las falsas congregaciones prometen a la gente cosas celestiales. No, prometen tesoros terrenales. ¿Sabes por qué una iglesia falsa está abarrotada mientras que una iglesia bíblica sufre? Porque una falsa iglesia promete a la gente lo que puede tener aquí y ahora, mientras que una iglesia bíblica predica y ofrece a la gente lo que puede tener en el futuro, por la eternidad. Pero la inclinación del corazón del hombre es querer tener algo y tenerlo ya. Es por eso que las falsas iglesias sobreabundan, aumentan, crecen con un aparente éxito porque están prometiendo tesoros terrenales. Estoy hablando de falsas iglesias que prometen prosperidad, riqueza, sanidad, dinero, abundancia. Falsas iglesias que no predican el evangelio, que solamente tienen personas allá adentro que no son salvas y solo las tienen cegadas con un falso evangelio que no salva, sino solamente mantiene atada a esas personas a una mentira del diablo, haciendo tesoros terrenales. Créeme que Cristo no murió en la cruz para que tú tengas tesoros terrenales. Cristo murió en la cruz para que tengamos tesoros celestiales. Él dio su vida para eso. Es lo que más vale. Es lo que más vale. En la mañana les hablé cómo no solo las iglesias, sino aún las personas mismas tenemos nuestros propios tesoros. Según las estadísticas en México, las viviendas, los coches, los ahorros y las personas son las cosas que la gente mexicana valora más. Aquello que consideran su tesoro, su tesoro. Y estoy totalmente en desacuerdo con eso. Una vivienda puede ser una bendición si Dios te la da, pero no es un tesoro. No debe serlo. Un coche, un vehículo, una moto, un vehículo en general, una un artículo costoso, sea cual sea, está bien si lo usas como una herramienta. Está bien si es un medio para poder hacer la voluntad de Dios. Pero si pones tu corazón en eso, si eso es tu tesoro, estás rompiendo el mandato del Señor Jesucristo aquí en Mateo 6:19. Una, un fondo bancario en estos tiempos que ya existe el robo cibernético y tantos problemas de extorsión y cosas así, eso no está seguro. Y si tu tesoro en esta tierra son eh, las personas son mortales. Las personas se acaban. Su bienestar se acaba. Es tan triste pensar en personas que viven toda su vida, 60 años, 70 años, 80 años, viviendo solo para trabajar y dejar un patrimonio a sus hijos. Y después de que lo dejan y se mueren, vienen los hijos, pleito, 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 y hasta que por fin alguien lo tiene, lo pierde. Lo vende, lo deja, lo olvida, o queda con problemas legales y jamás se saca provecho de eso. Eclesiastés habla de eso. Eclesiastés capítulo 2 enseña Salomón qué vanidad es pasar la vida trabajando para que al final de cuentas hayas de entregar tu posesión a alguien que será insensato, a alguien que no trabajó por ello, a alguien que no lo cuidará. Y nosotros nos vamos a la muerte bien felices, sabiendo, pero dejé un patrimonio, mis hijos estarán bien. No precisamente. Si tus tesoros son tan solo terrenales, terrenales se quedarán. Jesús dice, yo te ofrezco un camino mejor. No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Así que hemos establecido las verdades fundamentales de esto. Déjame recordarles solamente una cosa antes de entrar al texto. Este pasaje ahí en el Sermón del Monte, Mateo 6, 19 y 21, usted tiene que entender cómo encaja en el contexto. Recuerde, yo no puedo predicar la Biblia sin hacer alusión al contexto, porque el contexto nos da la conducción de la interpretación correcta. Jesucristo en Mateo 5 al 7 está predicando el gran sermón de la montaña. Jesucristo en su sermón tiene 3 puntos. Primer punto, él ya habló de los ciudadanos del reino. Capítulo 5,
En segundo punto del mensaje de Jesús, él habló acerca de la obediencia en el reino a partir del capítulo 5, 17 y hasta capítulo 6, versículo 18. Y a partir del versículo 19, Jesús comienza su tercer punto de la predicación del monte. Por eso hoy estamos iniciando una nueva sección. Y esto es muy importante que usted lo entienda. A partir de Mateo 6:19 hasta Mateo 7:12 es el tercer punto del mensaje de Jesús, y ese tercer punto yo le he llamado los obstáculos para el reino. Los obstáculos para el reino. Es que Jesús en esta porción, él enseña cuáles son las trabas, los impedimentos para que una persona pueda acercarse y ser parte del reino de Dios, acercarse a Dios y ser parte del reino de Dios. Y creo que da al menos 6 obstáculos, y esto es muy importante. Y los primeros 4, Jesús enseña que esas barreras para acercarse al reino de Dios, para que un corazón venga al reino, la primera barrera tiene que ver con el materialismo, con las posesiones. Escucha, iglesia, las cosas terrenales, si las amas, se convierten en tu principal barrera para con Dios. Las cosas terrenales, si tú pones tu corazón en ellas se convierten en la principal razón de alejamiento para que tú te vayas de Dios. Hace años yo lo decía de esta manera: todos en algún momento tendremos que decidir entre tomar las cosas de Dios o perseguir las cosas terrenales. Es una tensión continua en la vida cristiana. Y llegarán momentos, muchos así, desde sencillos hasta fuertes, decisiones fuertes. ¿Me congrego o me quedo a trabajar? ¿Leo mi Biblia o me quedo dormido? Es lo mismo, o sea, algo espiritual o algo material, terrenal, físico. Y cuando ese tipo de decisiones llegan, por lo regular, una persona débil cederá a las cosas materiales, terrenales y físicas. Y eso no agrada a Dios. Eso no es lo más espiritual que puedes hacer. El Señor Jesucristo quiere que tú tengas tesoros celestiales. ¿Por qué? Ese es el punto de todo este pasaje. Cuando tú atesoras lo terrenal, lo mundano, lo físico, eso se convierte en tu principal obstáculo para con Dios. Jesucristo habló de esto en la parábola de las tierras, ¿te acuerdas? En la mañana lo mencioné. Jesús dice, cuando habla de la tierra entre espinos, dice la tierra que donde la semilla cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, con gozo. Pero cuando viene la aflicción, las pruebas, y específicamente esa tierra sufre porque vienen los afanes y el engaño de las riquezas. Entonces Jesucristo dijo, todo esto ahoga la palabra y se hace infructuosa. Alguien que ama las cosas terrenales va a dar la espalda a Dios. Alguien que ama los tesoros físicos va a preferir eso en vez de Dios. Es por eso que el Señor Jesús está diciendo la verdad. Cuando alguien se quiere acercar al reino de Dios, su principal traba es: ¿dónde está su tesoro? Dicho de otra manera, ¿dónde está su ojo? ¿Recuerdas? Versículo 22 y 23. El ojo bueno, el ojo malo. Jesucristo en el mismo contexto lo está diciendo. Versículo 24, depende de cuál sea tu señor. Dos señores, no puedes servir a dos, solo a uno. Puede ser Dios o pueden ser las riquezas. Y después, cuando habla del afán, realmente el Señor Jesucristo está enseñando que tienes dos opciones, una vez más. O dedicas tu vida a buscar lo que los gentiles buscan, comida, ropa, bebida, o decides buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si Jesucristo está presentando, y lo hace de una manera, en cuanto a judíos, lo hace de una manera magistral. Es increíble esta porción, hermanos, porque Jesucristo ocupa 4 ilustraciones en las cuales nos da 2 opciones en cada una. ¿Lo notaste? 2 tesoros, 2 ojos, 2 señores, 2 búsquedas. Y esta forma judía rabínica de enseñar era para que la gente le quedara claro que tiene que tomar una decisión. Y Jesús lo va a retomar en la conclusión del Sermón del Monte cuando habla de
El que me oye estas palabras y las hace, le compararé, y el que no las hace, le compararé otra vez dos opciones. Esto es muy rabínico, es una manera muy didáctica que los judíos utilizaban para enseñar, donde presentaban delante de la gente las dos opciones posibles para elegir. Lo hizo Dios desde Moisés allá con el pueblo de Israel. ¿Recuerdas cuando tiene delante los dos montes, el monte de la bendición, el monte de la maldición, y le dice al pueblo, elijan, ¿qué harán? ¿Obedecerán a Dios o desobedecerán y traerán sobre ustedes las maldiciones que Dios ha dicho? Jesús está diciendo, te estorban las cosas materiales cuando las amas. Y quiero que tomemos la primera, y solamente voy a tratar de desempacar estos 3 versículos con ustedes. Déjeme leerlo una vez más y tenerlo en la mente fresco. Versículos 19 al 21, Jesús presenta primero los dos tesoros. Los dos tesoros. Versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El lenguaje de Cristo en estos 3 versículos es tan sencillo que realmente no tiene gran complicación la enseñanza que él da, pero sigue siendo profunda. Quiero ver 3 cosas en estos versículos, básicamente un punto por versículo. En primer lugar, quiero hablar con ustedes de los tesoros terrenales, versículo 19, los tesoros terrenales. En primer lugar, dice Cristo, no os hagáis tesoros en la tierra. Esto es básicamente una advertencia del Señor Jesús. No hagas esto. No atesores cosas terrenales. La frase griega literalmente dice, no atesores tesoros. No se nos tradujo así porque suena como un pleonasmo para nosotros, pero el griego está haciendo un énfasis. El griego dice, no atesores tesoros. Y el verbo atesorar en griego tiene una implicación de apilar cosas, amontonar cosas, así como cuando tú atesoras algo en tiempos bíblicos, oro, y apilabas oro o apilabas plata y hacías pequeñas torres de tus tesoros. El verbo ahí atesorar implica eso, implica amontonar, apilar, acumular, guardar cosas que no usas, que no son del uso de cada día. Ahora, recuerde esto, si usted no vino en la mañana, esto es fundamental para entender estos versículos. Jesús aquí no está hablando de las cosas básicas. Aquí no está hablando de comer, beber, vestir, techo, salud, no. De eso no está hablando, él está hablando de tesoros, de lo que más valoras, de lo que más amas, de lo que tiene más valor para ti. Jesucristo está diciendo, no acumules, no apiles cosas, tesoros en esta tierra. Esa palabra se usa también en la Septuaginta, otra versión de la Biblia, para hablar de los tesoros de los reyes, como en Segundo de Reyes 20:13. Esa misma palabra, tesoro, se usa para hablar de tesoros grandes, de tesoros de reyes, cosas valiosas. Y Jesucristo advierte, no hagas tesoros en la tierra. La frase es clara, sencilla, directa. Y a continuación dice la razón Jesucristo. Versículo 19 dice, ¿por qué? Dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Esta parte es muy, muy didáctica. Prepare su corazón para esto. Jesús dice, no hagas tesoros en la tierra, porque hay polilla, hay orín y hay ladrones. Ahora, escucha esto. Déjeme abordarlo de esta manera. En tiempos de Cristo, los judíos consideraban los más grandes tesoros, a 3 posesiones en particular. La primera de ellas era ropa. Sí, ropa. Para un judío, la ropa era una de las cosas materiales más valiosas que podían tener. La ropa, especialmente de lana en aquel tiempo, era costosa, era difícil, y muchas veces esa ropa tenía incluso hilos de oro mezclado con la lana que hacía que esa tela fuera exclusiva, cara, un lujo prácticamente. Y en tiempos bíblicos, tener una ropa de ese calibre simbolizaba un tesoro en posesión de esa persona. Recuerda, por ejemplo, Giesi en el Antiguo Testamento, cuando hace volver a Naamán, el que ha sido sanado de la lepra, ya en Segundo de Reyes 5,
le pide a cambio, en su codicia, le pide que le dé 2 vestidos nuevos. ¿Por qué? ¿Qué será que Giezi no tenía ropa? No, lo que le está pidiendo es 2 tesoros de ropa, 2 mudas costosas. ¿Recuerda usted a Acán en Josué capítulo 7? La Biblia dice que una de las cosas que él tomó fue un manto babilónico. Y Acán se atreve a decir, muy bueno. ¿Recuerda esa porción? Muy bueno. Era un manto babilónico, era algo exclusivo, era ropa, era tela. Era una de las cosas que ellos consideraban valiosas en ese tiempo. ¿Y qué decir de Sansón cuando está en aquella boda filistea y promete dar 30 vestidos a los que le adivinen su enigma? ¿Por qué? ¿Cuál era el punto de la ropa? Y ni mencionar a José, el hijo de Jacob, con esta túnica especial, porque la ropa era una manera de mostrar un tesoro terrenal, de mostrar lujo. Digo, esto no ha cambiado mucho hoy. Ves a una persona con unos tenis de 300 pesos y dices, miren, pero es una persona con unos tenis de 2,000 pesos y eso llama la atención. Bueno, algo así era en ese tiempo. La ropa, la indumentaria. Sin embargo, a veces esa ropa, que era grandemente lujosa, obviamente no se usaba a diario. Se usaba en ocasiones especiales. Por lo tanto, la mayoría del tiempo, esa ropa se mantenía, ¿cómo cree? Guardada, guardada. Y al estar guardada durante mucho tiempo, se hacía víctima de una larva, un gusano, que es la larva de la polilla. La polilla es un insecto de la familia de las mariposas, que cuando está en su fase de larva, de gusano, se alimenta de tela, especialmente de lana. Es su comida favorita. El punto de las larvas de la polilla es que trabajan de manera silenciosa y de hecho trabajan por la noche y obviamente trabajan cuando está almacenado. Tú jamás vas a ver, oh, mi ropa fue dañada por una larva, porque tú lavas tu ropa continuamente, pero la ropa que está almacenada, esa ropa que no se usa con frecuencia, es fácilmente presa de este gusano. La polilla entonces comenzaba a comer y a deshacer trozos completos de la tela, de aquella tela que era costosa, incluso que se usaba en dotes, en herencias, que daba un estatus y un lujo a la gente. La polilla lo acababa en poco tiempo, lo destruía, lo echaba a perder prácticamente. La polilla en la Biblia siempre es un insecto que se utiliza para hablar de algo que carcome, como en Job 13:28, o algo que deshace, como en Salmo 39:11, o como algo que come, como en Isaías 51:8. La polilla en tiempos bíblicos se llegó a considerar un símbolo de lo que no es duradero, sino que es pasajero, transitorio. Aquello que la polilla puede destruir, entonces es algo no tan valioso porque se destruye con facilidad. Por eso Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla. Y Jesús tiene en mente esto. Ustedes tienen tesoros de ropa. Un gusano pequeñito te lo deshace en poco tiempo. ¿Vas a poner tus tesoros en eso? ¿En lo que la polilla puede destruir? Esto nos quiere decir Jesús que la ropa es un tesoro frágil que envejece con facilidad. La polilla lo hace ver viejo, muy fácil. Pero había otra posesión que era considerada como tesoro, no solo la ropa, sino algo que también los judíos del tiempo de Cristo valoraban como un gran tesoro, eran sus granos, sus cereales y sus frutos, o sea, sus cosechas en general. ¿Recuerdas, por ejemplo, en Lucas 12 a ese rico insensato, que por cierto es una ilustración también excelente para este tema? Y el Señor Jesucristo cuenta esto en un contexto de avaricia, y vienen dos hombres a pedirle a Cristo que le digan que partan la herencia, ¿recuerdas? Y Jesucristo arranca de sus labios esta parábola del rico insensato que simplemente se amontonó de cosas, se enriqueció y dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, mis granos. Ya sé lo que haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré mis granos, mis frutos y mis cereales.
Por supuesto, ese pasaje termina diciendo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto. ¿De quién será? ¿Y recuerdas cómo termina esa porción? Así es, el que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Misma enseñanza de Mateo 6, 19 al 21. El rico insensato de Lucas 12 es alguien que hizo tesoros terrenales y no se puso a pensar que iba a morir. En el caso de este hombre, fue alguien que su tesoro fueron sus granos, sus cereales, sus frutos. Y todo esto lo amontonó y sabemos que esto era común porque Jesús lo dice en la parábola, que la gente se volvía tan rica que en vez de deshacerse de eso, lo que hacían era graneros más grandes. ¿Para qué? Para que la riqueza se mantuviera. Era su tesoro, era su tesoro. Por lo tanto, gente se enriquecía y tenía estos granos como su lujo. Pero usted bien sabe, iglesia, que alimentos como estos, al estar almacenados, al estar guardados, aunque sea el mejor de los almacenamientos, el mejor granero y lo que sea, siempre está expuesto al ataque de animalitos, ¿cierto? Y un granero, digo, cuando Jesús dice esto, la gente lo entendía exactamente. Un granero era fácilmente presa de gusanos, ratones, ratas y otros animales. Sí, que se metían. Digo, si en nuestras casas luego se meten y no tenemos un granero, imagínense los graneros del tiempo bíblico que eran grandes como el de este hombre de la parábola y contenían bastante variedad de granos y alimentos, por supuesto que atraían a animales indeseables como los que les acabo de mencionar. El punto era que estos animalitos entraban y sin que se dieran cuenta los dueños, comían, destruían, y no, el punto no solo era que disminuían el grano, sino que contaminaban el grano. Y entonces aquella riqueza se volvía nada. Quiero decirle algo interesante, hermanos. Cuando en nuestras Biblias dice el orín, esa palabra orín significa óxido o corrosión. Y esa palabra griega es brosis. Y nunca en la Biblia se traduce como orín, corrosión u óxido. Siempre en la Biblia se traduce como comer, comer. Creo que orín no es la mejor traducción aquí. Realmente lo que Jesús quiso decir no es óxido, no es corrosión. Realmente lo que Cristo está diciendo es donde la polilla y el devorador, porque eso significa brosis, el que come, el que devora, el que carcome. Y está hablando de estos elementos de animales indeseables que entraban a los graneros y comían los almacenamientos de las personas ricas. Por lo tanto, quite de su mente esa palabra orín porque no se está refiriendo a un óxido que también carcome, pero no era lo que la gente tenía en su mente cuando oyó a Cristo. Tú puedes ver un metal que está corroído y la corrosión ha avanzado y es verdad, pero ellos no tenían los metales que nosotros tenemos. O sea, ellos no trabajaban ningún material del que nosotros hoy tenemos la corrosión. Ahí está hablando Cristo de un devorador, como animales que entraban a los graneros y mordían y comían y deshacían y hacían que el tesoro disminuyera y fuera contaminado. De eso está hablando Cristo, del devorador que come graneros y destruye la riqueza. Por lo tanto, Jesús está diciendo, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla te come la ropa y donde los animales indeseables se comen tu grano. Es lo que está diciendo Cristo. Por tanto, la riqueza de granos también es frágil porque se destruye. ¿Y saben qué? Se destruye. Y Jesús está diciendo esto porque no se recupera. Una tela que ha sido comida por polilla no se restaura. Un grano que ha sido comido por ratas no se restaura. Es pérdida definitiva. Es como si Cristo estuviera tomándonos del cuello y diciéndonos, vas a poner tus tesoros en lo que se acaba y no se recupera nunca. Es absurdo. Es absurdo. El versículo dice, donde la polilla y el devorador corrompen, corrompen. Afainizo, una palabra que significa desvanecer,
Ya conocimos esa palabra en el versículo 16 anteriormente, cuando habla de los hipócritas que hacen ayuno, dice que demudan sus rostros, misma palabra, afainizo, desvanecen su rostro, lo hacen ver triste, enfermizo. ¿Recuerdan que les expliqué esa palabra la semana pasada? Aquí usa la misma palabra para referirse a la tela y a los granos. Afainizo, se desvanecen, los pierdes, significa. Esa palabra fainizo también se encuentra en Santiago 4:14. Usted conoce este texto. ¿Qué es vuestra vida sino neblina que aparece por un poco de tiempo y luego afainizo, se desvanece, desaparece, se va? Una traducción mía que me encanta es se esfuma. Y es lo que está diciendo Cristo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla come la ropa y donde el devorador acaba con tu grano y hace que se esfume tus tesoros. Esa es la idea. Pero no solamente la ropa y no solamente los granos, los judíos del tiempo de Cristo también tenían una tercera forma de riqueza y tesoros, y eran, por supuesto, los metales preciosos, oro y plata. El oro y la plata eran considerados como grandes tesoros, de hecho los más grandes. Oro le llevaron a Cristo en su nacimiento los magos de Oriente. Oro era lo que valía más en ese tiempo. Plata fue lo que Judas utilizó para traicionar al Señor como ganancia, porque eran metales preciosos. Ahora, por supuesto, al oro y a la plata no le entra la polilla. Al oro y a la plata tampoco le muerden los animales. Pero a esas cosas que son muy valiosas les pasa otra cosa, ¿verdad? Jesucristo dice, versículo 19, donde ladrones minan y hurtan. A los tesoros terrenales como metales de oro y plata, la gente del tiempo del Señor Jesucristo los guardaba en casa o los enterraba. Sí, hermanos, algo extraño, ¿no? Muchas veces los judíos, un lingote de oro, una pieza de oro muy valiosa, que era un tesoro para la familia, muchas veces, esto está escrito en la historia, salían de noche cuidando que nadie les viera, iban a un campo especial, cavaban en él, enterraban su oro o su plata, volvían a cubrir y solo ellos sabían en dónde estaba. Era una forma muy común de guardar sus tesoros como oro y plata. Por supuesto, también podían hacerlo en casa, pero qué curioso, los judíos de ese tiempo se sentían más seguros con sus metales enterrados en un campo que en su propia casa. Era su banco, ¿no? Era su forma de guardar en el banco, pero no estaban seguros esos tesoros. Jesucristo enseña que aún el oro y la plata están expuestos a ladrones. Versículo 19, donde ladrones, cleptes. Esta palabra es importante. En griego hay dos palabras para ladrón. Uno de ellos es ladrón sigiloso y otro de ellos es ladrón bandolero, que asalta a mano armada. Y el primero es un ladrón silencioso que entra sin que te des cuenta. Dos clases de ladrón. Aquí está usando el primero, cleptés, un ladrón sigiloso, un ladrón que no hace ruido, un ladrón que entra y sale y nadie supo a qué hora. Es la palabra que usa también Jesús para hablar de su venida, que será como ladrón en la noche, sigiloso, cuando nadie lo sepa, cuando nadie lo esté pensando. Jesucristo aquí no está hablando entonces de un ladrón que te asalta, está hablando de un ladrón que te roba sin que te des cuenta, cleptés. Jesucristo dice, donde ladrones minan y hurtan. Minan, son palabras que no usamos, hermanos. Pero minan se traduce de un verbo que es dioruzo y significa abrir un hueco, abrir un hueco. Ahora usted entienda algo, la mayoría de las casas en tiempos bíblicos se hacían de adobe o de arcilla comprimida. Entonces los ladrones, en vez de forzar la entrada, lo que hacían era escarbar las paredes y podían cavar un hueco y a través de ese hueco entrar o extender su cuerpo para alcanzar con su mano alguna posesión valiosa que pudieran tener en el interior. De hecho, la palabra griega dioruzo literalmente significa pasar a través, escarbar, hacer un hueco. Y era lo que hacían los ladrones. Fuera en la casa o fuera en el campo, los que lo enterraban. Por eso en Mateo 13 la parábola tiene sentido, porque la gente hacía eso. Iban y enterraban tesoros. Entonces era algo que pasaba y el ladrón
Si había visto dónde el dueño lo había enterrado, de inmediato iba hacia un hueco de oruzzo y entonces robaba. O en su casa, escarbaba en la arcilla o en el adobe y extraía sin forzar la entrada a la puerta y robaba. Jesucristo está enseñando que los ladrones son capaces de robar aún aquellas cosas que son valiosas como el oro o la plata. Por lo tanto, estas riquezas, estos tesoros también son frágiles. Se los pueden robar. Hermanos, ninguno de estos tesoros vale la pena porque no están seguros. O envejece, o se destruyen, o te los roban. Pasé tiempo en esto y quiero decírselo. Estos tres ejemplos que da Jesús, la polilla, el devorador y el ladrón, Jesús lo está usando de manera exacta. La palabra de Dios, hermanos, fue escrita en un sentido con bisturí, con mucho detalle. El Espíritu Santo usó las palabras exactas para darnos el sentido adecuado. Y Jesús, al usar la polilla, el devorador y el ladrón, nos está queriendo decir que aquellas cosas que se envejecen, como la polilla envejece la ropa, aquellas cosas que se destruyen, como los animales que comen los granos, y aquellas cosas que te las pueden robar, esos son tesoros terrenales que no vale la pena tener. Ahora piensa, la mayoría de las personas, estos son sus tesoros. Cosas que envejecen, cosas que se destruyen, cosas que se las roban. Y en eso tienen sembrados sus tesoros. Es lo más valioso para ellos. Esto es un tesoro terrenal. Si tú tienes algo que se puede envejecer, destruir o te lo pueden robar, eso es un tesoro terrenal de este mundo. En la actualidad no ha cambiado. Aunque claro, nosotros tratamos de inventarnos protecciones, nos hacemos bolitas para la polilla, nos ponemos trampas para los ratones y ponemos alarmas contra los ladrones. Tratamos de defendernos de esas cosas. Pero aún así, las posesiones y los tesoros que tenemos de este mundo no están seguros. Ningún tesoro terrenal vale la pena porque no dura. Es la idea de Cristo. O se envejece, o se destruye, o te lo roban. Todo tesoro terrenal es vulnerable, transitorio, decadente. Déjeme decirle cuáles son estas cosas hoy. ¿Cuál es la polilla moderna? ¿Cuál es la polilla moderna que acaba con los tesoros hoy? Bueno, creo que una polilla moderna que podríamos hablar actualmente es la devaluación, la inflación, la caída del peso o la caída del dólar, que así como va a Estados Unidos, no confíes en el dólar. La devaluación, que le quiten un cero, dos ceros, tres ceros a la moneda, es como la polilla. Un día amaneces y dices, oye, ¿y este hueco? Es lo mismo. Un día amaneces, hey, ¿y mis pesos? ¿Y mis dólares? ¿Qué pasó? Esto se acabó. Es la polilla actual. ¿Y saben qué, hermanos? Entre más tiempo pase, este mundo va a estar más inclinado a devaluaciones, a inflaciones y a caídas económicas y financieras. Esto es la polilla moderna. ¿Cuál es el devorador moderno? ¿Cuál es el devorador que acaba con las posesiones terrenales? Bueno, creo que si usted tiene un tesoro terrenal o algo materialmente costoso, tú te has dado cuenta ya por experiencia que por muy costoso que sea, se deteriora. Y todo por servir se acaba y acaba por no servir. Esto, hermanos, me, me envuelve mi cerebro. ¿Por qué compramos cosas tan caras, que en 3 o 4 años ni siquiera van a valer probablemente ni la mitad? Y que se van no solo a devaluar, sino a deteriorar. Piensa en un vehículo. O sea, gracias a Dios, y no estoy prohibiendo eso. Y es una bendición si tienes un vehículo. Pero piensa en un vehículo, lo que cuesta, el deterioro que tiene y cómo el mismo uso lo echa a perder con el tiempo. Eso sería nuestro devorador. O por otro lado, la obsolencia. La obsolencia, ahora que está de moda la tecnología, compras algo hoy, en 3 años ya no cuenta, eso ya no vale, eso ya no está en boga, ya no sirve. Es más, ni compatible es ya. La obsolencia.
Pasa el tiempo y ya no sirve. ¿Cuál serían nuestros ladrones modernos? Claro, siguen existiendo los ladrones que se meten a las casas, siguen existiendo los ladrones de alguna manera que también asaltan, pero creo que hoy está de moda más la extorsión, hoy está de moda más el robo digital y, por supuesto, de alguna manera, asaltos que también siguen quitando y haciendo ver cuán vulnerables son los tesoros terrenales. ¿Se fija? Tú que tienes tesoros terrenales, ¿en eso estás poniendo tu corazón? No podemos evitar que el mundo nos haga envejecer, destruir o robar estas cosas. En el mundo hay fuerzas que hacen esto y no lo podemos evitar. Son tesoros que no son seguros. ¿Escucharon hace un par de días o semanas el robo en Louvre, París? ¿Escucharon de eso? Una tremenda noticia a nivel mundial. Robaron 2,000 millones de pesos. Yo ni siquiera me tardé como 3 minutos en entender cuánto es esa cantidad. 2,000 millones de pesos. Y pensé de inmediato, bueno, imagina una casa que vale 2 millones. Ok, una casa que vale 2 millones. Bien, 1,000 casas. 1,000 casas. 2,000 millones de pesos en 4 minutos. Qué duró el robo. ¿Qué te parece? En uno de los museos más grandes del mundo, más importantes del mundo, con piezas indeciblemente caras, con seguridad de primer mundo, es París, es Francia. Y robaron esa cantidad en 4 minutos un par de personas con herramientas que tienes tú y yo en nuestra casa. Y además se escaparon en una moto. ¿Tesoros terrenales? Escucha esto, hermano. Si lo que tú tienes se envejece, se destruye o te lo pueden robar, en el nombre del Señor Jesucristo, no pongas tu corazón en estas cosas. Es exactamente lo que Jesús quiere decir. Los tesoros judíos eran ropa, grano y oro, pero hoy son vivienda, coches, motos, ahorros. Pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo. Envejecen, se destruyen y te los roban. Escucha, hermano, solamente ponte a pensar cuánto has puesto tu corazón en cosas así. Oh, mi casa, oh, aquello, oh, lo otro. Y dices, un día eso se va a acabar. Un día había personas que decían, esa casa por la que tú tanto te esmeraste, un día Cristo vendrá por nosotros, esa casa se quedará y le va a pertenecer al anticristo. Wow, edificaste para el anticristo. Felicidades. Ese terreno que dejaste limpio y preparado, el anticristo lo va a aprovechar muy bien, ¿eh? Eso es lo que le pasará a nuestras posesiones. Ahora, no estoy diciendo que no cuides tu casa y no procures nada de eso. Estoy diciendo una vez más, en la mañana lo mencioné, no pongas el corazón en esas cosas. No es pecado tener, el pecado es amar. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahora si tus posesiones no envejecen, no destruyen, no se destruyen o no te las roban, de todos modos llega el día en que te mueres y no llevas nada. Y como dije, lo dejas a alguien más que lo usará mal. Eclesiastés 2. El mejor tesoro que podemos tener no es material. Salmo 39:6 dice David, ciertamente en vano se afana el hombre, amontona riquezas y no sabe lo que ha de ser. Hermanos, esto es lo que Jesucristo está enseñando. No atesores lo que envejece, no atesores lo que se destruye, no atesores lo que te pueden robar. ¿Sabe cuántas personas caen en depresión por esto? Eso, yo tenía tanto y en un momento lo perdí. Yo trabajé tanto y se lo dejé a mis hijos y mis hijos en un momento desperdiciaron todo, patearon todo el trabajo que yo les di, lo vendieron, lo dejaron barato. Sigo, si lo alcanzas a ver, porque si no lo alcanzas a ver, porque ya estás muerto, si pudieras revives y te vuelves a morir del coraje de ver cómo tus hijos mal usaron los bienes que tú con tanto dolor, pena y sudor ganaste. Esto es vanidad. Esto sí es vanidad, trabajar para que alguien después los use mal. No atesores lo que se envejece, se destruye o te lo pueden robar. ¿Sabes?
estudiando esto para mi vida, yo he tomado esto como un filtro, un filtro. No voy a amar nada que envejece, se destruye o me lo pueden robar. No voy a amar nada. Esto es un buen filtro, ¿no? Cuando dices, a ver, oye, esto, me encanta, me lo compré, ahorré, ahora lo tengo, por fin, lo quiero acariciar, quiero tenerlo, quiero disfrutarlo. Un momento. ¿Envejece? ¿Se destruye? ¿Te lo pueden robar? No pongas el corazón en eso. Me parece un excelente filtro de Cristo. Un excelente filtro para filtrar los tesoros celestiales. Y es que escuchen, hermanos, lo hermoso es que lo celestial no envejece, no se destruye y no te lo pueden robar. Bendito sea el Señor por esto. Primera de Juan 2, ¿recuerdas? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esto me fascina, escuchen. Has de poner tus ojos en las riquezas, las cuales son ningunas, porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. Se van, se van. Meditando en esto, yo me pregunté, a ver, ¿quién ha sido el hombre más rico que ha pisado la tierra? Bien, Salomón. Su riqueza fue, ni él sabía cuánto tenía. ¿Dónde está? ¿Dónde está la riqueza de Salomón? Fue la más grande. ¿Conoces al tataranieto de Salomón? Que tenga todavía posesiones de él. ¿Conoces? No. ¿Por qué? Porque lo terrenal envejece, se destruye o te lo roban. Ni el hombre más rico que ha existido pudo contener las riquezas para sí o para sus descendientes. Todo lo perdió. Imagínate si él, siendo el más rico, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? Jesús dice, número 1, los tesoros terrenales, no pongas tu corazón allí. Envejece, destruye y te lo roban. Número 2, cada vez más breve, los tesoros celestiales. Cambiamos, versículo 20. Ahora Jesús habla de los tesoros celestiales y es muy fácil porque usa las mismas palabras. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el devorador desvanece, y donde ladrones no cavan hueco para robar. Ya me entendieron, ¿verdad? Es lo que acabo de explicar. Son las mismas palabras exactamente que en el versículo 19, solo que ahora Jesús las aplica de forma negativa a los tesoros celestiales. Jesús da un mandato: haz tesoros en el cielo. La razón, aquí te va, ya lo entendimos. Los tesoros celestiales no envejecen, no se destruyen, no te los roban. Ahora quiero darle una serie de ejemplos que esto nos va a abrir el panorama de manera muy hermosa para entender esta diferencia entre los tesoros terrenales y los celestiales. Moisés, Moisés, el Moisés de la Biblia es un hombre que atesoró cosas celestiales. Escucha, solamente escucha estas ilustraciones. En Hebreos 11:26, el Salón de la Fama de la Fe, dice la Biblia de Moisés: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. ¡Qué hermoso! Quiere decir que Moisés dio la espalda a los tesoros egipcios, que créelo, eran muchos, porque él era un príncipe allí. Y él tenía tesoros, y Egipto era potencia en ese momento. Así que Moisés era un hijo de la riqueza de ese tiempo. Y la Biblia dice en Hebreos 11 que él le dio la espalda a esos tesoros porque tenía su mirada puesta en el premio celestial. ¡Oh! Y por eso hizo lo que hizo Moisés. Saqueo, ¿qué piensas de Saqueo? Ese hombre que en Lucas 19, después de que recibe a Cristo en su casa, dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se los devuelvo cuadruplicado. ¿Qué pasó en ese día? En ese día, Saqueo cambió sus bienes y tesoros terrenales por celestiales. Hizo un intercambio. Hizo lo del hombre de la parábola. Vendió todo, se deshizo de todo con tal de tener a Cristo en su vida. La iglesia, en Hechos 2, es otro ejemplo de esto.
La iglesia, según Hechos 2, daban generosamente. ¿Recuerdan lo que pasó en Hechos 2? Vino el Espíritu Santo a morar en ellos en el día de Pentecostés y había tantas personas en el Pentecostés que habían venido de viaje y entonces cuando el Espíritu viene sobre de ellos, la iglesia se agiganta, 3,000 y luego 5,000 personas, y muchas de esas personas eran foráneas, no vivían en Jerusalén, de modo que la iglesia tuvo que comenzar a hacerse cargo de esas personas pobres, y la iglesia se hizo una iglesia generosa, que les daba abundantemente para las viudas, para los pobres, para los necesitados, y nadie decía ser suyo nada de lo que poseía. Y algunos vendían sus heredades y las traían y las ponían a los pies de los apóstoles para que se repartiera según la necesidad que estaban haciendo. Estaban dejando riqueza material para ganar riqueza celestial. Están haciendo lo que Cristo dijo. Leí acerca de un periodo de persecución durante los emperadores romanos y hubo un emperador que mandó y los soldados entraron a una iglesia y los soldados querían robar todo lo que hubiera en esa iglesia cristiana de ese tiempo, y si había oro o lo que fuera, lo querían saquear ese templo, ese edificio, y cuando entran le dicen a toda la congregación, dennos en este momento todos sus tesoros. Esto es historia, esto es real. Y en ese momento se levanta, dice la historia, un diácono que se llamaba Laurentino, coincidencia con nosotros también se llama Laurentino, y se levanta el diácono Laurentino y le dice a los soldados, aquí están nuestros tesoros. Y señala a un grupo de viudas y de pobres y de enfermos que estaban siendo cuidados por la iglesia. Y el diácono le dice, estos son nuestros tesoros. Esa era la visión de la iglesia. Eso era la obediencia a hacer tesoros celestiales. Los creyentes judíos de Hebreos 10:34 les dice el escritor a los hebreos, de los presos os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Escucha esto, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Perdiste tus tesoros terrenales? Porque sabías que tenías los celestiales. Saben, hermanos, a mí me pueden robar mi casa, mis herramientas que tengo para mis labores. Me pueden robar mis posesiones, mi dinero, mi cartera. Me pueden quitar mis cuentas de banco, que tampoco tengo muchas. Pero me pueden quitar lo que tengo. Pero no me pueden robar el gozo. No me pueden robar la paz. Me podrán robar a mi familia. Pero no me pueden robar el amor que ellos me tienen y que yo les tengo a ellos. Me pueden robar muchas cosas. Se me puede envejecer cosas. Se me pueden destruir cosas. Pero lo eterno, lo celestial, no pasa por eso. No se corrompe. Una vez más, Jesús dijo en Lucas 12:36, háganse bolsas que no se envejezcan, tesoros que no se agoten, donde el ladrón ni siquiera se acerca. Y Pablo dijo que echen mano de la vida eterna. ¿Cómo son los tesoros celestiales? Pedro nos dice y contesta en primera de Pedro 1:4, dice Pedro que los tesoros celestiales es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, ¿sabes? Esta es la razón por la que a una persona sin Cristo, a una persona que tiene tesoros terrenales, le cuesta tanto trabajo morir. ¿Has visto esto? Personas sin Cristo que no quieren morir. Personas incrédulas que no tienen la fe en el Señor, no se quieren morir y no se quieren morir y no se quieren morir. Incluso tú puedes estar aquí y dices, no, 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 yo no me quiero morir. Revisa tu corazón. Porque generalmente la persona que no se quiere morir es porque sabe que morirse es despedirse de sus tesoros. Pero para un creyente morir es ganancia, porque te vas a ir a encontrar con tus tesoros eternos. No te despides de nada, le das la bienvenida a los verdaderos tesoros. Es por eso que un cristiano puede morir y es ganancia. Quedan dos preguntas en el aire. ¿Qué hacer con las posesiones valiosas? ¿Qué? ¿Las regalo? ¿Las vendo? ¿Sabías que
Los judíos del tiempo de Jesús tenían la creencia de que podías convertir tus tesoros terrenales en tesoros celestiales. O sea, puedes hacer como que un intercambio. Que lo que tienes materialmente se convirtiera en un tesoro en el cielo. Creo que eso es verdad, hermanos. Creo que eso se puede y creo que la Biblia lo enseña. Básicamente, cuando tú usas lo que tienes para servir a Dios y para servir a otros, esos tesoros que usas e inviertes en Dios y en otros, en el cielo, se convierten en tesoros eternos. Cuando tú lo que tienes lo usas para servir a Dios, Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Das a la obra de Dios y ¿sabes qué? Estás atesorando para lo porvenir. Cada vez que tú ofrendas generosamente, tú estás atesorando para lo porvenir, atesorando en el cielo. Entonces, de esa manera, los tesoros terrenales no los amas, te despegas y los conviertes en tesoros celestiales. La otra manera de hacerlo es a través de servir a otras personas. Cuando sirves a otros dando generosamente, Lucas 6:38, dad y se os dará, dad y se os dará. Cuando eres generoso, tu generosidad se convierte en tesoros celestiales. Hermanos, la Biblia no nos está mandando a deshacernos de nuestras cosas. La Biblia nos está mandando a uno, no amar esas cosas y dos, usarlas para Dios y para otros. Y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, la idea de estas palabras de Cristo es, el problema es cuando acaparas los tesoros para ti. Un comentarista dice que la principal palabra de todo este pasaje es os, no os, porque habla del egoísmo, de para ti. Cuando tú haces tesoro solo para ti, eso es un tesoro terrenal que se envejece, se destruye y te lo roban. Pero cuando lo que tienes lo usas para Dios y su obra y lo usas para otros y darles y amarles generosamente, entonces eso lo conviertes en tesoros eternos. Lo que se acumula egoístamente se pierde, pero lo que se comparte generosamente produce fruto celestial. Esta frase me encantó, no es mía, pero dice: perdemos lo que guardamos y conservamos lo que damos. ¿Puedes pasar unos segundos meditando esto? Perdemos lo que guardamos y conservamos lo que damos. Cada vez que alguien es egoísta y se queda y sus tesoros, realmente está perdiendo tesoros celestiales. Pero cuando alguien da generosamente y se pierde de esos tesoros terrenales, lo que está haciendo es recibiendo en el cielo más y más tesoro. Acumula tesoros celestiales usando sabiduría, amor hacia otros, usando tus posesiones materiales. No, Dios no te está mandando a que te deshagas de tus bienes. Dios quiere que los uses para su gloria, para Él, para otros, y entonces tendrás tesoros en el cielo, porque la generosidad Dios la convierte en tesoro celestial. Y la otra pregunta que queda en el aire es, ¿y cuáles son los tesoros celestiales más grandes? ¿Cuáles son? Hermano, simplemente esto es algo al margen que quiero que pongas en tu corazón. Creo que hay 3 tesoros celestiales que son los más grandes. Número 1 es Cristo mismo. ¿No lo ves? Cristo. Tu tesoro es Cristo. Llegar al cielo un día y ver a Cristo, ese será un tesoro que no tiene comparación con ningún billete de ninguna denominación. Ver a Cristo, la fe en Él, la seguridad de salvación en Él. Colosenses 2 dice que en Cristo están todos los tesoros. Cristo es nuestro mayor tesoro, hermanos. Y eso no envejece, no se destruye y no te lo roban. Número 2, creo que el más grande tesoro después de Cristo, escucha, es la Escritura. Es la Escritura. Esta Escritura no es terrenal. Dios en su misericordia nos la permite tener ahora, pero es celestial. Este libro estará en el cielo, hermanos. Esta palabra vivirá para siempre. Este libro se abrirá en aquel día. Este libro se conocerá por la eternidad. Este libro tú lo sabrás de memoria un día en el cielo. Este libro es el segundo más grande tesoro que tenemos, porque es la palabra de Dios. Proverbios 16:16 dice que es mejor la sabiduría que el oro, y la sabiduría está en este libro. Mejor tesoro.
En tercer lugar, el mejor tesoro celestial, escucha, esto va a ayudarte, son las almas, las almas. Cuando un mexicano dice: "Mi mayor tesoro es mi familia", ¿en qué sentido? En que estén bien, que tengan salud, que tengan dinero, que tengan escuela, que tengan esto, que tengan lo otro. No, hermanos amados, eso no es tesoro. Lo más lo más atesorable de tu familia son sus almas. El alma de tu esposo, de tu esposa, el alma de tu hijo, el alma de tus hijos, el alma de tus nietos. Está bien, dales cosas, cómprales cosas, está bien, pero su alma es lo más valioso. Su alma es lo único que va a trascender a la eternidad. Su alma es un tesoro del cual tú puedes aportar para su salvación. Su cuerpo un día morirá, pero su alma vivirá si tú le hablaste del evangelio de Cristo. Lo más valioso no es la familia, es el alma de tus seres amados. Y saben que esto es triste porque la mayoría de las personas, incluso cristianas, pasan más tiempo dedicándole al cuerpo de su familia que al alma de su familia. Digo, esto a mí también me golpea. Yo analizo mi semana y digo, paso demasiado tiempo en cosas físicas, 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 físicas. Y sí paso tiempo con mis hijos, al menos, o lo trato de hacer con cosas espirituales, pero no es suficiente. Puedo estar cuidando su estómago, puedo estar cuidando su cerebro, puedo estar cuidando su salud, pero no precisamente estoy cuidando su alma. Puedo estar gastando en ellos, pero no puedo estar invirtiendo quizá en su alma. Quiero recordarte que lo más valioso que tenemos como tesoro en el cielo es uno, Cristo, dos, la Escritura y tres, las almas que puedas llevar allá. Me encanta en Apocalipsis 2:9 que Cristo le dice a la iglesia Esmirna, yo conozco tu pobreza. Y entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. Yo te lo digo hoy también a ti, iglesia. Tú te podrás sentir pobre, pero en Cristo, en la salvación, en la Escritura, eres rico, eres rico. Terminamos, hermanos, con el versículo 21, solamente es la conclusión. Versículo 21, ya hablamos de los tesoros terrenales en el 19, ya hablamos de los tesoros celestiales en el 20, y ahora el versículo 21, quiero hablarte por último, en tercer lugar, de los tesoros personales. Y esto es una decisión. Tesoros personales, porque tú decides personalmente hacia dónde dirigir tu corazón. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué está diciendo Cristo? Cristo está diciendo, todo lo define tu corazón. Tus tesoros seguirán a tu corazón. Donde tú pongas tu corazón, allí también estarán tus tesoros. Por eso Proverbios 4 dice tan insistentemente, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Y si tú pones tu corazón en las cosas terrenales, tesoros terrenales tendrás. Y si tú pones tu corazón en cosas celestiales, tesoros celestiales tendrás. Tu corazón decide. Cristo está haciendo una conclusión rabínica preciosa para que la gente que escucha entienda, ok, tengo dos opciones, tesoros terrenales o tesoros celestiales. ¿Y quién se encarga de eso? Cristo dice, tu corazón, tu corazón, tu corazón decide. Tu corazón lo inclinarás o al tesoro terrenal o al tesoro celestial. Tu corazón es el que se va a inclinar a lo que envejece, se destruye o lo roban, o tu corazón se va a inclinar a Cristo, la Escritura y las almas. El corazón es el centro de lo que somos, nuestros pensamientos. Básicamente, los judíos tomaban el corazón como los pensamientos. Este, Tomaban los afectos como las entrañas. Recuerdan en la Biblia, las entrañas habla de los sentimientos, pero cuando habla del corazón, habla de los pensamientos. Cuando Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Es decir, donde tú pones tu mente, donde tú te enfocas, allí va a estar tu tesoro. Donde pones el centro de tu ser, donde pones lo que más vale para ti, ahí estará también tus tesoros. ¿Saben de paso por qué a la gente le cuesta tanto ofrendar? Porque tienen su corazón puesto en un lugar equivocado. Es una decisión personal. Si el corazón está bien, la mayordomía también estará bien. Hermanos, el corazón es indivisible.
No puedes tener, bueno, un tesoro en el cielo y 2 uno en la tierra y 2 en el cielo. No puedes hacer eso. El corazón es de una sola posición. O lo tienes en la tierra o lo tienes en el cielo. Pon tu corazón en cosas celestiales. Lo peor que puede pasar a una persona no es que pierda todo, que se quede en la calle, eso no es lo peor. Lo peor de todo que le puede pasar a una persona es que llegue a la eternidad y sea un mendigo. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Cuando dice: "Ay, lo peor que me puede pasar es que me quede en la calle sin nada", ¿no? Lázaro tuvo eso y después fue inmensamente rico en el cielo. Y es que habrá millonarios en la tierra que andarán como pordioseros en la eternidad. Y habrá pordioseros terrenales que andarán como millonarios en el cielo. Si tú no tienes a Cristo, no puedes hacer esto. Todo se hace por medio de la fe en Él. ¿Sabes por qué la gente no entra al reino de Dios? Porque tienen sus tesoros apegados en esta tierra. Haz tesoros celestiales. Haz tesoros celestiales. Pon tu corazón allí. Oremos. Padre, bendice tu palabra que sea expuesto y danos la gracia para obedecerlo. Te alabamos por la claridad de Jesucristo en estos 3 versículos que nos invitan, que nos ordenan, que nos prohíben, que nos amonestan, que nos advierten. Te alabamos, Señor, porque eres fiel en todas estas cosas, misericordioso, y tú, Señor, eres el que nos da oportunidad tras oportunidad. Perdónanos, Señor, si de alguna manera hemos puesto nuestro corazón en cosas terrenales y hemos atesorado lo que se envejece, se pierde o nos lo roban. Perdónanos, Señor, por ser tan necios. Perdónanos por tener lo más valioso allá afuera y olvidarnos que eso se acabará. Señor, desde congregarnos, desde abrir tu palabra, desde orar, desde testificar, evangelizar, servir, todo eso puede estar perdido porque estamos tan absortos en las cosas terrenales. Mi negocio, mi casa, mis dineros, mis deudas, mis cosas, mi moto, mis coches. Señor, estamos tan apegados a esas cosas. Oh Señor, a veces quisiera que nos quitaras bastante de esas cosas para que volviéramos a ti. A veces quisiera, Señor, que nos arrebataras un par de esas cosas para que nuestros ojos voltearan a ti. Perdónanos porque atesoramos lo que no vale y lo que en verdad vale lo estamos dejando para el final. Señor, ayúdanos hoy a meditar en nuestras propias vidas. Ayúdanos a no atesorar tesoros en la tierra, donde la polilla y el devorador los consumen y donde los ladrones perforan para robar. Y más bien ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el devorador los consumen y donde los ladrones ni siquiera se acercan para perforar y robar. Porque si ponemos nuestro corazón en el cielo, allí también estarán nuestros tesoros. Señor, ayúdanos a hacer esto. Iglesia, si tú tienes en tu corazón esto y reconoces que has puesto tu corazón en donde no debes, hoy con estas palabras de Cristo vuelve a lo celestial, vuelve a lo espiritual. Las cosas terrenales, terrenales se quedarán, pero las cosas eternas son las que valen. Te invito, te exhorto en el amor del Señor, que si tú estás dejando cosas de Dios por cosas terrenales, te arrepientas en el nombre de Cristo. Cualquier cosa que sea, no importa. Si se envejece, si se destruye o si te lo roban, no vale la pena. Úsalo para la gloria de Dios, úsalo para el bien de otros, pero que tus tesoros estén arriba. Para que el día que mueras no te despidas de nada, más bien le des la bienvenida a tus tesoros reales. Padre, bendice esto en nuestros corazones y ayúdanos a meditar en que todo lo que tenemos aquí no es tesoro, porque buscamos un galardón eterno, como Moisés. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.